Saludos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el poder público nacional en Venezuela. Con ustedes Javier Peña Díaz y los estaré acompañando en esta interesante disertación. Como todos sabemos, el poder público nacional en Venezuela está previsto o regulado en la Carta Magna, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy veremos su división y control. El poder público nacional, conforme a la Constitución, es el conjunto de órganos del Estado que mediante su división en 5 poderes, organiza y administra las funciones del gobierno. ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía. A diferencia del modelo clásico de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en Venezuela se incluyeron 2 poderes más, que fue el poder ciudadano o moral y el poder electoral. Entonces, la estructura del poder público nacional en Venezuela la debemos ver desde el punto de vista de su propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Uno, garantizar el equilibrio, control y autonomía de cada uno de esos poderes, facilitar una gestión democrática y eficaz del Estado y cumplir roles específicos y se controlan mutuamente. ¿Para qué? Para evitar la concentración de poder y fortalecer la democracia. Por lo menos en teoría, esto es lo que debe ser la división de poderes. Veamos ahora contextualizándolo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 136, artículo 136 de la Constitución, habla de la distribución del poder. Se distribuye en poder nacional, estatal y municipal. Pero el poder nacional a su vez tiene 5 ramas y esas ramas son la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, la ciudadana y el electoral. ¿Qué pasa a nivel estatal y municipal? Que solo vamos a encontrar el poder ejecutivo o la rama ejecutiva y la rama legislativa. ¿Por qué? Porque se concentra en el poder público nacional lo que tiene que ver con la judicial, con el ciudadano moral y con el electoral. El artículo 137 constitucional define las atribuciones de esos órganos del poder público nacional. ¿Cuáles son sus atribuciones y cuáles son los órganos? El 138 establece la imposibilidad de que la autoridad sea usurpada y también establece la ineficacia de cuando esa autoridad es usurpada. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La nulidad total y absoluta de esos actos dictados por una autoridad manifiestamente incompetente o por una autoridad usurpada. El artículo 139 regula lo relativo a la responsabilidad individual en el ejercicio del poder. Es decir, no basta con ser funcionario y escudarse con que te dieran una orden, que un superior te dio una orden que era ilegal o de imposible ejecución y tú la hiciste. No. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil, penal y administrativa es individual. Y el artículo 140 establece una posición o establece una disposición muy hermosa, muy bonita para los estudiosos del derecho administrativo, que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual del Estado por funcionamiento anormal de los servicios o por un funcionamiento directo de la administración o actos materiales directos de la administración que le causa daños particulares. Es decir, el artículo 140 establece cómo el Estado debe responder frente a los particulares cuando le causa un daño. Si esto en Venezuela se aplicara tal como lo prevé el artículo 140, muchísimas cosas hubiesen funcionado mucho mejor de lo que está. Luego tenemos la estructuración de los poderes. Veamos el Poder Legislativo Nacional. ¿Qué es el Poder Legislativo Nacional? Es aquel que está representado por la Asamblea Nacional, un órgano unicameral. Recuerden que antes era bicameral, había la Cámara de Diputados y la de Senadores. Ahora simplemente es una Cámara unicameral. Es responsable de la aprobación, de la creación de las leyes de acuerdo a la Constitución. Está compuesta por diputadas y diputados electos democráticamente de acuerdo a lo que organiza el CNE y su función principal es discutir, aprobar, reformar y derogar leyes y tiene competencias adicionales como la autorización de créditos adicionales al presupuesto nacional, la fiscalización de acciones del Ejecutivo, la designación de funcionarios de alto nivel, como el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral o el Poder Moral que acaba de ser designado, por ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo práctico, un caso notable de las competencias legislativas, la aprobación de la ley de presupuesto nacional, la autorización de créditos adicionales y por supuesto traemos una cita normativa, por ejemplo el 187 de la Constitución que establece pues cuáles son las atribuciones de ese poder público legislativo a nivel nacional. Luego tenemos el Poder Ejecutivo Nacional.
El Poder Ejecutivo Nacional está dirigido por el presidente de la República, quien actúa como representante del Estado y responsable de administrar, coordinar las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela. Según el artículo 226 constitucional, el presidente es el jefe del Estado y del gobierno. Sus principales funciones incluyen la dirección de la política exterior e interior, la ejecución del presupuesto y ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. El presidente también tiene iniciativa legislativa, es decir, propone leyes a la Asamblea Nacional y cuenta con la facultad de emitir decretos leyes cuando es autorizado por vía seccional por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que es lo que recordamos como o es lo que se conoce como la ley habilitante. El Poder Ejecutivo también se complementa con el vicepresidente ejecutivo de la República y los ministros que lideran los ministerios de diferentes áreas, como por ejemplo salud, educación, justicia, defensa, finanzas, y ejecutan políticas efectivas en sus respectivos ámbitos y por supuesto desarrollando cada una de sus competencias. Un ejemplo práctico de esto es que el presidente puede dictar estado de excepción conforme a las normas 337 y 339 constitucional y puede delegar competencias específicas en el vicepresidente de la República o en alguno de los ministerios y traemos la cita normativa, por ejemplo, el artículo 226, donde se desarrollan las competencias del presidente de la República. Luego tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial en Venezuela se encarga de la administración de justicia y su principal función es asegurar la correcta aplicación de las leyes, resolver conflictos entre ciudadanos y entre estos y el Estado venezolano, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la población. En la Constitución se establece que el Tribunal Supremo de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial, responsable de interpretar y el controlar la Constitución, de acuerdo al 253 al 261 de la Constitución. Y el TCJ también supervisa el funcionamiento de los demás tribunales y los órganos judiciales del país. Entonces, un ejemplo práctico de esto es cuando el Tribunal Supremo declara la inconstitucionalidad de algunas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional o cuando ejerce el control jurídico de las leyes de los estados o de las ordenanzas que dictan los municipios. Eso está desarrollado, entre otros, en el 254 constitucional. Luego tenemos el poder moral o ciudadano. El poder ciudadano, también conocido como poder moral, es una institución muy particular del sistema venezolano. Está compuesto por tres órganos: la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, y eso lo vemos en el 273 al 279 de la Constitución. ¿Cuál es la misión de este poder? Bueno, velar por la ética del ejercicio de la función pública y supervisar el comportamiento de los funcionarios para evitar y sancionar actos de corrupción, abuso de poder y violación de derechos humano. Entonces la Fiscalía investiga y persigue penalmente los delitos y defiende los intereses del Estado, es el titular de la acción penal. La Defensoría del Pueblo protege y promueve los derechos humanos y ayuda a los ciudadanos a resolver conflictos con el Estado. Y la Contraloría General de la República fiscaliza los recursos públicos y combate la corrupción mediante auditorías y sanciones administrativas. Un ejemplo práctico es que el poder ciudadano interviene en caso de violación de derechos humanos. Si un funcionario incurre en abuso de poder, la Defensoría del Pueblo puede realizar una investigación independiente y presentar un informe. Si se confirma el abuso, la Fiscalía puede iniciar acciones legales contra el funcionario y además, si existe irregularidad en la gestión de fondos públicos, la Contraloría puede sancionar a los responsables. Traemos pues la cita en el 273 que establece las funciones del poder ciudadano o del poder moral. Luego tenemos el poder electoral. El poder electoral está a cargo del Consejo Nacional Electoral, cuya responsabilidad es organizar, supervisar y garantizar la transparencia y la legalidad de los procesos electorales en el país. Este poder garantiza que las elecciones se realicen de manera imparcial y democrática, preservando el derecho al voto de todos los ciudadanos y evitando prácticas fraudulentas. Esto lo vemos del 292 al 298 constitucional. Además, el CNE se encarga de organizar no solo las elecciones presidenciales y legislativas, sino que también se encarga de organizar las elecciones regionales y municipales y cualquier otro evento comicial que tenga a bien celebrarse en el país. Además, supervisa los referendos y otros mecanismos de participación popular, asegurando que se respeten los principios democráticos y la voluntad del pueblo. Un ejemplo práctico de esto es la celebración de las elecciones presidenciales, pues que el poder electoral de manera independiente y en ejercicio de su función organiza esas elecciones desde la fase inicial hasta la fase de resultado y de proclamación
y de puesta en el cargo de cada uno de los funcionarios que resulten electos. Traemos la cita normativa, el 293 constitucional. Control y equilibrio de los poderes públicos. Este es un tema fundamental porque el principio de separación de los poderes es uno de los pilares fundamentales de la Constitución. Su objetivo es distribuir las funciones entre los 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. ¿Para qué? Para garantizar que cada uno opere de manera independiente y autónoma, evitando la concentración de poder en una sola entidad. Este diseño asegura que cada poder actúe como un contrapeso entre uno y el otro, promoviendo un sistema de control mutuo para prevenir abusos y asegurar el cumplimiento o el respeto de los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la interpelación del Ejecutivo por parte del órgano legislativo, es decir, que la Asamblea Nacional tiene derecho a interpelar al vicepresidente, a los ministros, para que respondan sobre cuestiones de gobierno que la Asamblea Nacional amerite. Si existe alguna irregularidad, puede el Poder Legislativo llevar adelante algunas investigaciones y remitirlo luego al Poder Moral para que haga lo conducente. Otro de esto es la supervisión del poder ciudadano sobre otros poderes. Ejemplo, la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría ejerce funciones de investigación, sanción y revisión de casos por abuso de poder, corrupción o violación de derechos humanos. Y allí le traemos un ejemplo. Luego tenemos las reflexiones conclusivas. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, la división de poderes en Venezuela, conforme a la Constitución, es un avance en la organización del Estado y en el desarrollo de un sistema de contrapesos. Al incluir 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral, se busca una estructura de gobierno que respalde la democracia y garantice la transparencia en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, desde un análisis crítico, este modelo tiene tanto fortalezas como limitaciones, así como desafíos importantes que impactan en su eficacia y su legitimidad. Por ejemplo, tenemos los aspectos positivos: es una innovación en el sistema de contrapeso, se incluyen los 5 poderes y esto representa un avance significativo. Estos poderes adicionales tienen el potencial de enriquecer la democracia al ofrecer mecanismos específicos para la supervisión de la ética pública y la transparencia en los procesos electorales, y la capacidad de las instituciones como la Contraloría y el CNE para fiscalizar y organizar procesos claves en el valioso establecimiento de la democracia venezolana. El fortalecimiento de la democracia es otro aspecto positivo porque la supervisión mutua busca evitar la concentración de poder y permite que cada órgano mantenga su autonomía. En teoría, esto protege los derechos de los ciudadanos y fortalece la confianza pública. Sin embargo, tenemos un aspecto negativo: la dependencia y vulnerabilidad política. En la práctica, la independencia entre poderes de Venezuela ha sido muy cuestionada en diversas ocasiones. Las presiones y las lealtades políticas han generado dudas sobre la imparcialidad de instituciones clave, particularmente el Tribunal Supremo de Justicia, que es el poder electoral, y el Consejo Nacional Electoral, como recientemente se ha visto. Y otro aspecto negativo es la obstaculización de la rendición de cuentas. Aunque el Poder Legislativo tiene el derecho de interpelar al Ejecutivo y de fiscalizar su gestión, la polarización política ha complicado este proceso. En algunos casos, el Ejecutivo ha ignorado o bloqueado la solicitud de la Asamblea Nacional, dificultando el ejercicio del control y reduciendo la transparencia en la administración pública. Esto limita la eficacia del legislativo como contrapeso del poder presidencial y reduce la capacidad de representar a la ciudadanía. Y otro aspecto son los retos y los desafíos: asegurar la independencia y profesionalización de los poderes, un reto importante que se tiene. La restauración de la confianza ciudadana, de esa percepción pública sobre los poderes, tenemos que rescatarla y fomentar una cultura de responsabilidad y ética pública para abandonar el esquema de la corrupción. Luego tenemos acá cuáles fueron las referencias que utilizamos. Agradecemos mucho, quédense conectados y ampliaremos esta información compartiendo con ustedes esta maravillosa experiencia. Muchísimas gracias.